Termina una semana muy agitada para el gobierno, en realidad para todos nosotros, que empezó hace pocos días, pero es tanto lo que ocurre cada día, Sergio, que realmente por momentos es agobiante. Mucha información, muchos hechos en esta semana. Y empezamos, Sergio, buenas noches antes que nada. Hola, ¿cómo te va, Juan? Buenas noches. ¿Podemos poner como punto de inicio de esta agitada semana la renuncia de Caputo antes del acuerdo con el fondo? Sí, en la renuncia del presidente del Banco Central el martes pasado. Parece una eternidad de tiempo que hubiera ocurrido hace varios meses atrás. Particularmente a mí me produjo una especie de déjà vu respecto de lo que ocurría en el primer fin de semana de este mismo mes que está terminando, de septiembre. ¿Recordás aquel fin de semana en el que el presidente redujo el gabinete, dejó a algunos ministros convertidos en secretarios, dejó a algunos otros ministros que iban a ser reemplazados, pero sus candidatos a reemplazarlos no aceptaron el cargo? Incluso también le ofreció el Ministerio de Economía a Carlos Melconian. Melconian no aceptó, y Nicolás Dujovne, que iba a ser reemplazado, a partir de allí se convertía no solo en el negociador con el Fondo Monetario Internacional, sino que ya lo era, sino empezaba a construir su figura de superministro. ¿Por qué digo esto? Porque la renuncia de Toto Caputo es efectivamente la conversión de Dujovne en un ministro muy poderoso en el equipo de Mauricio Macri, en forma casi impensada. Y Dujovne tiene más poder ahora porque Melconian no aceptó. Si hubiera aceptado Melconian con sus condiciones, no estaría Dujovne hoy. ¿Quién lo sabe en medio de esta crisis? Lo concreto es que Dujovne no solo se presenta como el negociador del Fondo Monetario Internacional, que logra obtener 7.500 millones extra, y sobre todo, lo más importante, un adelanto significativo del crédito de 50.000 millones de dólares a este año y al año que viene. Esto significa concretamente que el Fondo Monetario Internacional le garantiza al presidente Macri los fondos suficientes, en teoría, porque estamos en medio de una crisis, nunca hay que olvidarlo, para llegar tranquilo al final de su mandato. Dujovne no solo es este hombre que negocia con el fondo y consigue ese acuerdo, sino que obtiene el desplazamiento de Caputo y pone a uno de sus hombres, Guido Sanleris, al frente del Banco Central como parte de un equipo económico que también se extiende al Banco Central. Pero no es la figura de Macri la que en todo caso consigue el aval del fondo y también de Estados Unidos. En el macro contexto económico, claramente Estados Unidos no quiere que la economía y que el gobierno de Macri caiga en desgracia por el efecto contagio que esto tendría, y porque le resulta importante la Argentina en el contexto regional como reaseguro de contención de la influencia china en la región, una región que está en problemas políticos, empezando sobre todo por la inestabilidad de Brasil. En lo concreto es que Caputo consigue el acuerdo, que Macri al mismo tiempo, ese mismo día, Dujovne consigue el acuerdo, Macri ese mismo día en Estados Unidos dice en inglés, en una entrevista con Bloomberg, que se prepara para la reelección, una especie de corrida hacia el futuro, de traslado de las expectativas hacia adelante. Esto es lo que pretendió significar el presidente de la Nación con esas declaraciones que tuvieron más impacto político aquí en la Argentina que en los Estados Unidos. A partir de ese martes en el que Caputo se va impensadamente y genera una mini crisis y un malestar notable del presidente de la Nación, que luego fue maquillado por sus hombres aquí en Buenos Aires como una salida que había sido negociada y consensuada, porque, digámoslo una vez más, por si hace falta repetirlo, no es normal, Juan, que un presidente del Banco Central renuncie en medio todavía de un tembladeral financiero con el presidente de la Nación en los Estados Unidos tratando de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo concreto es que finalmente eso pasó a un segundo plano, porque al día siguiente se firmó y se concretó el anuncio entre Nicolás Dujovne y Christine Lagarde, que remarcó varias veces el concepto 19-19. 19.000 millones de dólares extra de adelanto en el 2019, el año electoral en la Argentina, el año en el que Mauricio Macri
jugará su apuesta, como lo acaba de decir una vez más, electoral de reelección, en la adversidad económica y obligado, categóricamente obligado, a renegociar un contrato político que ha quedado vencido, ha quedado complicado, muy comprometido, porque ninguna de las promesas electorales en materia económica que hizo el presidente de la Nación podrán ser cumplidas. Las repasamos muy rápidamente, son 4. Menos pobreza. Difícilmente el presidente de la Nación pueda decir al final de su mandato que hay menos pobres que los que recibió al principio de su mandato en diciembre del 2015. Inflación. Menos impuesto, habrá más impuestos. Menos inflación, habrá la misma o igual inflación. Y un modelo de desarrollo y de crecimiento productivo que tampoco podrá cumplir porque en estas mismas horas estamos apenas despuntando el comienzo de una etapa fuertemente recesiva de la economía argentina a propósito de las medidas de ajuste y de disciplinamiento fiscal que ha encarado el propio presidente de la Nación. Bien. Esto es parte, digamos, lo que resumís, bueno, el discurso del presidente Macri es hacia adelante. Vos decís que como estrategia es patear la pelota para adelante, adelantar de alguna manera el calendario electoral, la disputa con Cristina, con el peronismo y fugar hacia allá. El presidente tuvo 2 definiciones importantes esta semana. La primera la acabamos de mencionar, diciendo que él se siente candidato a la reelección. Sí. Algo que en realidad, Juan, no es nuevo. Ya lo había dicho aquí hace varios meses atrás. Claro que en otro contexto, en un contexto muy diferente. Por lo tanto, las palabras de Macri hoy se convierten también, aun cuando no sea nuevo, valga la expresión, en una novedad política, porque lo está diciendo en la adversidad, en el peor momento que atraviesa su gobierno. Y lo segundo importante que dijo es la interpretación que hace de los datos del relevamiento sobre pobreza. Él podría haber interpretado en forma técnica los datos que muestran que primer semestre del año pasado contra primer semestre de este año, la pobreza bajó. Pero eligió anunciar que la pobreza va a aumentar en los próximos meses con motivo de la recesión económica, porque eso es lo que ya se está vislumbrando en los indicadores que también se presentaron al mismo tiempo. Porque si uno compara, cosa que técnicamente no es viable, pero se puede hacer, el segundo semestre del año pasado contra el primer semestre de este año, encontrará que hay más pobres en la Argentina. Efectivamente se están comparando periodos diferentes, lo que, insisto, técnicamente no es aceptable, pero claramente la realidad nos está poniendo arriba de la mesa, frente a nuestros ojos, que la pobreza va a crecer, porque hay más inflación y porque más gente entra debajo del indicador económico de pobreza y porque la retracción económica, la recesión económica, aumenta el desempleo, dato que ya se conoció la semana pasada, y esto naturalmente aumenta la pobreza inmediatamente y en forma consecuente. Y a pocas horas de conocido el acuerdo con el fondo, varios economistas ya han planteado que se trata de un acuerdo más que ortodoxo, o de ortodoxia clásica, que es un ajuste con recesión. Y hay quienes ya dudan de este plan tan estricto en materia de ajuste económico? Bueno, esto de alguna manera está expresado en el comportamiento de los mercados en el día de hoy. El dólar pasó la barrera de los 40, de los 41, llegó casi a 42 pesos sin la intervención del Banco Central porque rige la banda cambiaria el nuevo sistema o el nuevo esquema de contención del dólar que ubica la banda cambiaria en 44 pesos. Pero también aumentó el riesgo país, también cayeron las acciones y también cayeron los bonos argentinos que cotizan en el exterior. Hay una señal de desconfianza alimentada por la desconfianza de siempre y por las dudas nuevas que genera este esquema planteado por Duhovne y por el presidente del Banco Central, Guido Salleri. Claramente hay una señal de desconfianza que veremos cómo evoluciona hacia los primeros días de la semana que viene, cuando efectivamente en forma concreta y formal ingrese o comience a funcionar el esquema de banda cambiaria de contención a partir del dólar a partir de los 44 pesos. Mientras tanto, hay dudas, hay incertezas que, insisto, se agrega la desconfianza de los mercados que provocan la corrida cambiaria desde fines de abril de este año a las dudas que genera
la viabilidad técnica que tiene el plan de Duhovne y San Levis. Veremos cómo funciona este esquema a partir de la semana que viene, cuando eventualmente el dólar pueda seguir o comenzar a presionar el techo de la banda cambiaria, y cuál es la reacción finalmente de los mercados y el comportamiento y la interacción que tiene con el Banco Central. Bueno, el lunes empieza otro mes, octubre, y estaremos a partir del lunes a un año de las elecciones, que es en octubre del año que viene, y ya de alguna manera también con la foto de integrantes del PJ, bueno, algunos que han estado también en el gobierno kirchnerista, se dio a conocer en las últimas horas, y que evidentemente ya es un clima preelectoral. Bueno, la foto que, sondeando ya la foto que nos acompaña aquí con nosotros, sí, es la foto largamente anunciada de 4 referentes del peronismo federal. Están allí el gobernador de Salta, Urtubey, el de Córdoba, Schiaretti, el presidente del bloque de senadores, Pichetto, y el referente del Frente Renovador, Sergio Massa. Esos 4 se sentaron a la mesa, emitieron un documento, se pusieron tan lejos de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri. Con una no quieren negociar en lo inmediato, con el otro deben negociar el presupuesto, sí, ahora mismo lo están haciendo, pero están planteándose como alternativa política, más hacia el interior del peronismo que en la relación en general de toma y daca que han tenido durante estos 2 años y medio con el presidente Macri y con el gabinete, a propósito no solo de la sanción de los presupuestos anteriores, sino también de otras leyes muy importantes a los que este peronismo prestó en general bastante colaboración. Es una foto política que se contrapone o que pretende ser la contracara de la dura situación judicial por la que atraviesa la líder de la Unidad Ciudadana o del kirchnerismo, Cristina Kirchner. Hoy mismo hay una novedad muy importante. Uno de sus secretarios, sí, exsecretarios Gutiérrez, está a punto de ser asumido por la justicia en la causa de los cubanos de las coimas como arrepentido. Es un hombre de la intimidad, de la máxima confianza del matrimonio presidencial de la década anterior, que promete, y para eso fue asumido como arrepentido por el fiscal Stornelli, dar detalles sobre cómo se traficaron los bolsos con las coimas, particularmente en la provincia de Santa Cruz. Es la otra cara de la moneda, que electoralmente también se compensa con el anuncio del presidente Macri anunciando, corriendo hacia adelante el escenario electoral, tratando de traerlo hacia acá y reconociendo que la crisis llegó para quedarse y que hay un desierto económico que también será para él un desierto político por atravesar. Ese es un mensaje a su clientela política, a su clientela electoral. Que lo esperen, que lo aguanten, por lo menos hasta marzo. ¿Por qué hasta marzo? Porque Macri espera, entre comillas o sin ellas, sí, salvarse con la próxima cosecha y mostrar que los ingresos de dólares frescos que traerá aquella cosecha tan prometida y tan anhelada va a generar un reverdecimiento, por lo menos paulatino, de la economía hoy en recesión. Van a venir verdes, decís vos. Digamos que van a venir verdes. Mientras tanto, sí, y con esto termino, Juan, sí, si me dejas ir, claro, te dejo un dato. Hay un plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B es el que Macri trató de adelantar hace un mes atrás. Tiene nombre y apellido armenio. Se llama Carlos Melconian. Veremos. Pero no dijo que no, Melconian ya. Melconian dijo que no. Pero parece que está trabajando en algunas ideas y en algunos conceptos que se parecen bastante a un plan económico. Que llegue a concretarse ese plan económico dependerá naturalmente de la suerte política del actual ministro de Economía e inesperado superministro de Economía del gobierno de Macri, Nicolás Duhovne. Pero ya hay ministro de Economía, por eso. ¿A dónde iría Melconian? Al lugar de Nicolás Duhovne, si el Duhovne le va mal. Si le va mal. Muy bien. Gracias, Sergio. Gracias a vos, Juan. Te propongo igual, si te interesa, ver qué ocurrió con la cumbre hoy nacional de Cambiemos en Parque Norte. Por supuesto. Hoy vamos a hacer una jornada de reflexión, obviamente, donde vamos a repasar no solo el balance de todo este tiempo, también la coyuntura, el momento que vive la Argentina,
los efectos de la crisis, la necesidad de recuperar confianza. Esperemos que sea la última crisis, como bien ha dicho el presidente, y tenemos un orden de prioridades. Ahora es que el presupuesto sea un presupuesto equilibrado, que sea equitativo y que sea un esfuerzo colectivo entre la nación y las provincias, pero lo importante es afirmar un rumbo. Sin rumbo no hay viento a favor. Las expectativas en la sociedad, vamos a salir de la crisis. ¿Se puede hablar de hacer un borrón y cuenta nueva, empezar a recuperar la mística del 2015? Miren, yo no creo que en política no hay borrón y cuenta nueva, me parece que en todo caso hay activo y pasivo. Creo que el gobierno se han cometido obviamente errores, de hecho estamos hablando de que ha habido cambio de gabinete y que también ha habido la necesidad de recurrir a este acuerdo con el fondo. Digamos, fundamentalmente la energía de la gestión tiene que estar puesta en resolver los problemas de la gente. Es decir, hoy es un momento donde estamos todos mucho más unidos y a eso nos ha convocado el presidente. Sacar al país adelante de esta coyuntura. La Argentina está viviendo un momento muy especial. O damos una vuelta de página a nuestra historia y lo que no podemos permitir es volver para atrás. Quizás nuestro gran fracaso sería que vuelvan lo que estuvieron antes. Estamos frente a una tormenta muy importante y hay gente que no la está pasando bien. Por eso es este encuentro, tenemos que acompañar a esa gente y tenemos que ser capaces de explicar lo que estamos haciendo. Con respecto a los índices de pobreza, como dijo el presidente, es la verdad. Estamos empeñados en no ocultar absolutamente nada. Estamos sí ocupándonos todos los días de trabajar para revertir esta situación que lamentablemente ha tenido un retroceso con avances que veníamos librando en la lucha contra la pobreza. Estamos convencidos que la sociedad va a ratificar este rumbo, es decir, la sociedad no vuelve atrás. Esta historia de la Argentina de bolsos, de monasterios, es parte del pasado. También dependerá de Cambiemos tener la humildad y el sentido común, no solamente de competir, sino de dar ese salto de calidad para lograr no solamente un país previsible y normal desde lo institucional, sino también en materia económica.